Bueno, pues en una de esas tardes de abril, que parece casi otoñal, al lado de estas montañas tan deliciosas que parecen lomos de animal prehistórico enorme, con un día nublado, con una cierta lluvia, aquí en el Parador de Fuentes Carrionas, en un 25 de abril del 2021, solo una vez más en este momento, tanto porque la ausencia de los huéspedes y de los clientes es total, como que por este año tan singular he tenido pues este momento tan aislado a lo largo del año, esta coyuntura tan singular, ¿no? Está confinado Aguilar, está confinado Cervera en interior, y hay que tomarlo aquí al lado. Detrás de mí el Espiguete, el monte Curavacas, una delicia. Este sitio me ha permitido realmente, pues iba a decir, elevarme o tener pues como paroxismos estáticos y místicos, pero bueno, simplemente decir que es una sensación como muy agradable, pues desde esta singular situación quisiera disertar, una vez que ha salido a la luz el libro Dios y la democracia, y que en breve pues habrá que presentarlo y comentarlo. Ha surgido, digo, en mí el planteamiento que desde hace mucho tiempo me permitió de alguna manera estar un poco más liberado, exonerado de todas estas rumiaciones de pensamiento, de estas cadenas de pensamiento, o estos tormentos que nos suelen asaetar con su dureza. Y me refiero a la potencia que tiene el escepticismo de Pirrón, el escepticismo que recoge pues en hipotiposis pirrónica, sexto empírico, los tropos de Nesidemo de Nosos, y sortear con ellos pues cómo hemos de tener razones, como lo llaman ellos, para suspender el juicio. En cuanto vemos las cosas, las percibimos, las pensamos, nos vienen a la cabeza multitud de ideas que hacen que nosotros seamos los responsables, en cierto sentido, de jugar o de acariciarlas o de saber manejarnos con ellas. Lo que quisiera aquí explicitar, exponer, es uno de los mensajes que siempre han sido totalmente pues interesantes en la historia de la filosofía y sobre todo para nosotros, y es el poner en duda el skektomai, la skeksis, la investigación razonada, que en momentos pues de lo que hoy llamamos estrés, de angustia, de ansiedad, es muy difícil llevar a cabo. Es, ante todo, una escuela que se preocupa porque dejemos de preocuparnos tanto, puesto que todos los juicios que solemos hacer suelen ser nos los solemos tomar bastante en serio, creemos que son objetivos, creemos que son veraces, contundentes, y esto nos lleva a la intolerancia. Yo creo que, así como el estoicismo busca la sana razón y busca el adecuarnos a la realidad, y el epicureísmo busca cómo hacer para que nuestro cuerpo, que es lo único que somos, esté a salvo de esta turbamulta de situaciones en las que nos encontramos,
El escepticismo nos llevaría a tomarnos la vida con más tranquilidad, a observar con mayor rigor, si tenemos vida, que lo que solemos tomar como lo más valioso, lo más real, suele ser producto de un sentimentalismo en ocasiones o de un racionalismo excesivo. El escepticismo fue llevado a cabo por muchos autores, entre ellos Francisco Sánchez, español, médico, y también por Montaigne. Allí hemos estado en su castillo, el castillo de Perigord, donde tenía cultivos y donde fue alcalde cerca de la ciudad y se retiró a ese castillo tan delicioso. Y escepticismo pues fue también el que profesó David Hume, que tanto le ayudó al racionalista con mezcla de empirista una vez que leyó y le despertó el sueño dogmático a Hume. Hume fue escéptico y además en su obra, en investigaciones sobre la moral y también esos escritos menos conocidos suyos sobre cartas del matrimonio y del amor, escritos sobre estos temas de la ética, de la moral, nos viene como a apaciguar. Creo que Bertrand Russell cogió el testigo, igual que Alfred Julius Ayer, cuando hace esa biografía de Hume, del planteamiento que hace Hume ante lo que nos pasa, ya que para él nuestro yo no es un yo sustantivo, hipostático, sino que está sometido a estas representaciones, a estos fenómenos, a estos estrómata, diríamos, a estos aspectos de la realidad. Ese yo que creemos que es algo que permanece por siempre fue destruido ya antaño por Siddhartha, por Gautama Buda, o mejor dicho, por el mismo Buda, ¿no? Cuando viene a decir que el yo no es más que un engaño, que es falso y que lo que nos mueve sobre todo es la sed de vivir, las ganas de vivir, diría Unamuno. Gautama Buda nos ha despertado también de esa creencia de que lo que vemos es real. Y bien sabemos que lo que tenemos ante nosotros es partes de lo real. Hume será también analizado por Hegel, y Hegel estudia en la fenomenología del espíritu cómo para el joven, para la persona que todavía no tiene una experiencia, un desarrollo del Geist, del espíritu, lo que cree que es verdad no es más que fruto de la inmediatez de lo que tiene ante sí. Hegel, que nos puede llevar a descuartizar todos los planteamientos, estos fragmentos que vemos de realidad, al tomarlos como algo serio y algo taxativo. Observamos con la especulación filosófica que no está. Volviendo a las hipotiposis pirrónicas, es decir, que hacen relación a los esbozos pirrónicos de Pirrón, de Elis, que fue un filósofo que se preocupó sobre todo de estar tranquilo ante el bullicio del vivir. Volviendo a Pirrón, hemos de confesar que si nos tomáramos la vida con más, no filosofía, porque hay muchas, sino con más escepticismo, si tratáramos de tener una cierta paciencia ante lo que se presenta como verdadero, si viéramos que tras lo que creemos que es así, cierto, tajante, es preferible suspender el juicio, lo que ellos dicen la epogée, y que Husserl recogerá ese término en sus investigaciones lógicas y en sus meditaciones cartesianas, si viéramos que todos esos tropos que ahora podría explicar brevemente, que son, como ya hemos definido, pues razones para suspender el juicio, y una de ellas es, por ejemplo, que nuestra cabeza está preparada para ver la realidad que nosotros desde ella podemos ver, pero la realidad nunca es así. Los animales, este es otro tropo, nunca perciben la realidad como nosotros la vemos. Escuchemos al cuco, escuchemos pues a
a tantos pajarillos que están aquí al lado que tienen otra percepción de la realidad. Ese sería otro tropo. También ver que según sea nuestra perspectiva, por ejemplo, no es lo mismo en este momento percibir lo que yo estoy percibiendo, esa montaña, que cuando alguien a través del vídeo la vea. Incluso no es lo mismo ver una torre desde lejos cuando un barco está pues en el mar. Observar que lo que parece una torre rectangular puede ser cilíndrica, lo que quiere decir también, con otro tropo, en Esidemo de Nosos, puede ser también que cuando creemos que las cosas son así, no lo son más que a ciertas partes de nuestro cuerpo. Así dice que la miel es, pues a lo mejor en aquella época, poco apreciable o poco estética a la vista y sin embargo deliciosa al gusto, por su sabor, por su dulzor. Lo que otra serie de tropos vienen a decirnos es que siempre tenemos que suspender el juicio, ya que creemos que son verdades asentadas y definitivas. Pero fijaos en el sonido de ese pajarillo que tengo aquí a mi lado, y en esos gorriones que están ahora dando saltitos, y en todas las otros organismos que por sus componentes fisiológicos perciben la realidad, como pueden ser los ciervos que ahora se ocultan tras la hojarasca, tras los árboles. Un tropo muy interesante es que también, en función de la frecuencia o de la rareza, solemos dar mayor o menor aprecio cognoscitivo a las cosas. Así, cuando estamos constantemente ante las cosas, no las valoramos. Y sin embargo, cuando aparecen de vez en cuando, como puede ser un eclipse de sol o un fenómeno que se repite cada largo tiempo, pues nos volcamos más hacia él si no hemos practicado, claro, el análisis de los tropos, porque los que practican esto son mucho más, los que practican el escepticismo, esta escuela, estos ejercicios espirituales son muchos más dados a la prudencia, a la tranquilidad, a la ataraxia, si no se dejarían llevar por todos estos fenómenos que suelen interrumpir en nuestra tranquilidad. También un tropo muy interesante que además podría tener mucha relación con otras escuelas, incluso actuales, de psicología y por ejemplo, con el conductismo, es que las cosas son en función también de las circunstancias, cómo unas circunstancias nos hacen ver la realidad de una manera y otras nos lo hacen ver de otra, ¿no? Así, por ejemplo, una persona que está alegre, una circunstancia, vamos a llamarlo, pues de uno, pues ve las cosas de una manera muy distinta cuando estamos tristes, uno mismo, ¿no? Y también hemos de decir que hay fenómenos que nos pueden perturbar en ciertas otras situaciones, como puede ser en función de la educación en la que hemos tenido. Así, para un cristiano, pues arrodillarse ante un trozo de pan puede ser algo religioso y sin embargo para otro no percibe más que un cachito de pan y se lo come. Hay también que decir que lo que nos hace la meditación escéptica es una reflexión acerca de lo que tanto nos perturba en la vida. Y es que si todo esto lo unimos, es decir, pues las circunstancias, nuestros sentimientos, nuestra capacidad organoléctica de percibir las cosas, nuestra circunstancia, el contexto en el que estamos, nos hace ser mucho más cautos cuando proferimos juicios acerca de los demás, ¿no? Así, un hombre ha de percibir por fuerza distintos matices a la hora de enjuiciar la realidad que una mujer. Una mujer, a su vez, ha de percibir las cosas muy distinta manera que otra. Una niña ha de percibir muy diferentemente lo que observa que cuando luego es
mayor, o cuando tiene 13 años no lo percibe lo mismo que los 15. Esto lo estudia también en la Ética Nicómaco Aristóteles, y Schopenhauer en las consideraciones sobre las edades de la vida también lo tiene en cuenta. Ello nos conduce necesariamente a ver que antes de hacer juicios totalmente asertóricos, afirmativos, catedráticos, habría de tomarse todo esto con más relajamiento, con más tolerancia. Quienes están muy perturbados suelen ser, a juicios de ciertos psicoterapeutas actuales, los que tienen una dureza, una inflexibilidad del pensamiento. Y es evidente que nosotros mismos hemos pasado por ahí cuando tuvimos pues creencias religiosas que luego quedaron en nada porque hicimos un análisis de lo que eran las creencias, y al final pues no eran más que estados, pensamientos que creíamos que tenían pues una trascendencia, y no eran más que pues una serie de cadenas de pensamiento que no iban más allá. Estudiábamos entonces en aquel momento crítico por qué teníamos aquellas ideas, por qué estábamos tan afanados, ansiosos por tenerlas, y eso te lleva incluso a luego aplicarlo a los temas de la salud, del dinero, de nuestro propio envejecimiento, una vez que vamos viendo que nuestro cuerpo, pues por el envejecimiento de los telómeros, va llegando pues a unos estados cada vez progresivamente de mayor, digamos, pues envejecimiento, como hemos dicho, ¿no? Entonces esto nos lleva a considerar desde el punto de vista no metafísico, sino físico, a considerar que cuando tenemos un planteamiento más escéptico, nos tomamos las cosas como con una tranquilidad, con una ataraxia un tanto mayor. No deja, sin duda, de perturbarnos ciertas cosas, no deja de preocuparnos pues la gente que tenemos al lado, pero la podemos ayudar mucho más cuando vean que estamos menos ansiosos, que estamos más relajados, que no nos metemos en discusiones de si la izquierda, la derecha, la ultraderecha, y que van a venir los malos o los buenos a salvarnos. Estamos, tras una serie de lecturas históricas, tras la experiencia vital, más avezados, y sabemos que los niños han de pasar necesariamente por lo que nosotros hemos pasado, por el sufrimiento, por el abandono, por la soledad. Bueno, la soledad son unas sustantivaciones que hacemos, pero exageradamente grandes, ¿no? Ya que la soledad pues, es un término que también se desguaza en el curso de la investigación filosófica. Pues todo esto, ¿no? Estas consideraciones pirrónicas nos hacen estar como más de paso, ¿no? Y creo yo que si Montaigne en sus ensayos no nos miente, nos hacen estar como más como de paso, como más libres. El pensamiento escéptico nos hace más libre, nos hace, es verdad, nos hace a lo largo de los días estar más exentos de los traumas por los cuales muchos se perturban con la idea de España, con la idea de conseguir grandes cosas en la vida. Pero también es cierto que incluso las píldoras escépticas no siempre nos tranquilizan en los momentos a veces que las necesitamos, porque hemos de pasar por momentos insomnes, por momentos de ansiedad. Reconocer esto no quiere decir que no funcione el escepticismo, quiere decir que nosotros no lo aplicamos bien. Es decir, ante momentos tensos, lógicamente hemos de pasarlo mal, y lo raro sería que estuviéramos felices y contentos cuando tenemos severas preocupaciones. Es Diógenes Laercio el que pinta al filósofo como en una marea, en una tormenta, cuando van en un barco,
y todos se alteran, el cerdo y todos los que van allí, y todos le admiran, pero creemos que eso es más bien una escenografía que no representa lo que los seres humanos somos, seres humanos que pues, estamos sometidos a la erosión, a los problemas de la salud, a los problemas de pensamiento. Eso sí, con la medicina, con la farmacopea escéptica, podemos distraernos un poco más del bullicio del mundo y estar un poco más sanos, menos enfermos, más firmes. El escepticismo siempre nos liberará porque nos dará una chispa para no tomarnos tan en serio, para no entrar al trapo en esos zascas que se suelen dar con ánimo de creer que hieren, pero no se hiere tanto como se pretende. Se hace daño, pero cuando somos escépticos sabemos que los zascas son interminables y eso da origen a nuevos zascas y así siempre. Es lo que llaman los budistas no entrar al trapo, no picar el anzuelo. Y eso es muy bueno, tanto para los escépticos como para los budistas. Un ánimo tranquilo, un ánimo que está más bien observante, es mucho más prudente y se mantiene más sano, más joven ante la inflexibilidad. Por eso nos dice, me acuerdo ahora, nuestro maestro de Tai Chi, Domingo, en Cáceres, que de aquella tenía 62 años, luego entonces ahora tendría que tener unos 80 y tantos. Por eso nos dice que la hierba, cuando es fresca, cuando es joven, cuando se la pisa, vuelve otra vez a su sitio, y sin embargo cuando se seca, pues se quiebra, es quebradiza. Nosotros nos quebraremos, pero antes de quebrarnos, mientras haya un hálito de vida en nuestra existencia, bien podemos aplicarnos esa metáfora, que no es más, y ser mucho más sabios, y ser, como decían algunos, como el agua, más dúctil, más flexible. Solo así nos mantenemos mejores, más jóvenes, y al mismo tiempo sin quitar un ápice de seriedad a esta vida en la que se nos ha puesto.